Continuamos ahora entonces con la profesora Silvana Marte y la política en Hannah Arendt. Bueno, me toca hablar de una mujer, de una filósofa, teórica, política, que yo siempre me he encontrado, o sea, desde que entré en el mundo de la filosofía me he encontrado fascinante. Hannah Arendt fue alemana, nació en Alemania, de familia judía, y desde los 13 años empezó a leer a Kant, toda la literatura de Kant. Y eso la llevó a ella a querer estudiar filosofía, aunque ella decía que ella no era filósofa, que eso es otra discusión, ¿verdad? Estudió con filósofos importantes como Husserl y Heidegger. Heidegger, en el que ella tuvo una relación amorosa, y hay que decirlo, aunque no es quien la reafirma totalmente como filósofa, pero sí tiene una influencia importante de él. Por eso siempre hay que recalcar esa parte. Ella viene del movimiento nazi. Ella estudiaba, vino el movimiento nazi, gana Hitler y ella posteriormente es llevada a un campo de concentración. Como dije, bueno, viene de familia judía, era judía, y va a ese campo de concentración y logra salir por medio de los militares la tenían prisionera. Ella empezó a conversar y bueno, pudo salir. Pero de ahí tuvo que irse a París. En París, ella comienza a trabajar, pero también es perseguida. Y de ahí se va a Estados Unidos. Cuando ella va a Estados Unidos, un contraste total para ella. Y ella comienza a reflexionar sobre la atrocidad que pasaba en Alemania, la atrocidad que Hitler estaba haciendo con todo su grupo, y ella no lograba comprender cómo un ser humano, cómo los seres humanos podíamos llegar a ser tan crueles. Y ella en Estados Unidos, ella llegó una sin papel. Ella en Estados Unidos fue una sin papel hasta un tiempo largo. Ella decía: yo soy una sin papeles reconocida, saber cuál era mi papel dentro de la sociedad sin tener un documento. Y para ella, tener un documento, ella creía en las instituciones. Hay personas, filósofos, pero ella creía en las instituciones y la reafirmación que te daba tener un pasaporte, tener una cédula y poder estar en el espacio público de manera legal. Entonces ella comienza con esa tristeza también de verse apartada de su país, de verse apartada de su gente, y verse en Estados Unidos de esa manera, tan, digamos, desnuda. Y comienza a pensar sobre la política. Y ella decía, bueno, la política no puede ser eso. No puede ser tanta violencia. No puede ser donde las personas no ejerzan una libertad, su libertad. Y empezó y volvió otra vez a los griegos. ¿Qué decían los griegos de la política? ¿Qué es una verdad? ¿Qué significa la democracia? ¿Qué significa una verdadera democracia? Y entonces ella empezó a crear su propia teoría. Una teoría un tanto muy idealista, pero por algo hay que empezar. Y ella decía, bueno, la política, obviamente, volviendo un poquito atrás, influenciada por ese existencialismo de Heidegger, vuelvo y repito, ella comienza a decir, bueno, la política tiene que basarse en la acción. ¿Y la acción por qué?
porque ella decía, ¿cómo es posible que en Alemania pasara lo que pasó y los filósofos no dijeron nada? Se aliaron al poder, no tuvieron la capacidad de pensar, se alienaron. Bueno, o tal vez cogieron miedo, era Hitler. Y ella decía, ¿cómo es posible que tantos estudios, tanto filosofar, no fueran capaces de llegar a la acción? Se quedaron en el mundo contemplativo. Por eso ella decía, yo no soy filósofa, yo soy teórica política, porque hay que accionar. Ella tuvo mucha vida activa en actividades activistas. Y ella comenzó entonces a pensar, si la política tiene que ver con la acción, entonces ¿cómo es las esferas o la condición del ser humano en tanto está vivo? Entonces ella empezó a dividir y dijo, bueno, está la esfera privada, que es donde está la familia, donde el ser humano, los hijos hacen lo que digan los padres, ahí no hay libertad, ahí no hay acción, ahí hay que hacer lo que digan. Está la esfera social, que vamos al supermercado, conversamos, vamos a la farmacia, vamos al médico. Y está la esfera política, la esfera pública, que es esa esfera donde tiene que, para que sea política, llegar a la acción. Y es interesante porque ella hace una aclaración sobre Aristóteles. Y la idea que se dice, bueno, el ser humano, el hombre, ¿verdad? Pero yo como feminista digo el ser humano. El ser humano es un ser político. Y ella dice que él nunca dijo eso. Él dijo un ser social. Porque para tú ser político, tú tienes que estar integrado en la polis y hacer actividades de la polis que sean dirigidas al bienestar total de la polis, tanto de las instituciones como de la gente. Entonces ella dice, bueno, ¿qué sería esa acción? Entonces ella le define como esa capacidad de actuar en conjunto. No yo por un lado, otro por el otro, no. Nos juntamos, hablamos un tema y nos ponemos de acuerdo. Claro, hay diferencias. Pero esa política que ella plantea es una política del consenso, una política de la diversidad, donde todas las personas pueden, a partir de sus condiciones, participar. Una política que se basa en la pluralidad y en la libertad. La libertad de cada quien poner, expresar sus perspectivas y sus opiniones. Una política que se desarrolla en el espacio público, donde las personas se reúnen para deliberar, donde no puede existir la intolerancia ni puede existir lo que diga yo o lo que diga fulano. Por eso ella, luego de hablar sobre la política, en esa concepción de la política, ella comienza también a conceptualizar sobre el tema del totalitarismo, sobre la violencia, sobre la libertad, sobre la revolución. ¿Qué significa ser libre en la esfera pública? ¿Hasta dónde? Porque hay gente, porque yo soy libre y hago lo que yo quiera, ¿no? O sea, estamos sometidos y sometidas a las instituciones, a las reglas institucionales, y que también
quienes participan en la esfera pública y quienes hacen política están llamados y llamadas a respetar también las reglas. Y me parece que justo en esta época que se acercan las elecciones, este tipo de reflexión, porque Hannah Arendt decía que quien no hace actividad política, quien no va a la esfera política, ni las organizaciones se ponen de acuerdo, sino que está una por otro lado y otra por el otro, están condenadas a que el poder, las personas de poder, le dirijan la vida. Por lo tanto, es una... William una vez me decía, ¿pero qué es lo que tú le encuentras a la política de Hannah Arendt? Y yo le decía, es que es una belleza que se pueda poner en práctica y que se pueda saber asumir la ciudadanía, lo que significa estar en política, que política no tiene que ver con los partidos, y mucho menos con los partidos de ahora. Pero si nos quedamos siempre sentadas, mirando la noticia y esperando que los diputados decidan por una, que los senadores decidan por una, y nos quedamos de brazos cruzados viviendo una vida contemplativa, entonces, como seres humanos, solo vivimos en la esfera privada y en la esfera social, no en la esfera pública. Y ella decía que la violencia, cuando se ejerce la violencia, muchas veces creen que es porque hay poder, pero no, porque cuando hay violencia es porque ya se perdió todo, Así que ella sí creía mucho en la democracia, entendía el gobierno como ese poder público, creía en la visibilidad, en la publicidad, en que el Estado está para satisfacer las necesidades de las personas, pero los ciudadanos y ciudadanas también deben reconocer su papel dentro de la polis, dentro de la sociedad, que no es un papel sentado o pensando o creyendo que esto va a cambiar, sino que nosotros también tenemos que tomar el control de lo que es la sociedad y jugar nuestro papel, porque ella hace en su libro La Política un recorrido sobre lo que significa ser ciudadana, especialmente ahora ella no habla de las mujeres, pero también en las mujeres ser una ciudadana ha costado, ser un ciudadano ha costado, no ha sido algo que se otorgó y ya. Entonces, en la época de Aristóteles, bueno, y de otras épocas, un ciudadano era quien tenía riquezas. Por ejemplo, el esclavo no era un ciudadano, las mujeres no eran ciudadanos, los niños no eran ciudadanos, las niñas. Y ahora muchas cosas han cambiado. Entonces, ella hace un llamado tanto a esa acción política, pero también a ese reconocimiento de quiénes somos dentro de la sociedad y qué papel vamos a jugar dentro de la sociedad. Si vamos a dejar que las intolerancias, las instituciones intolerantes, que son muchas, el creernos en las instituciones que nos creen como que todos somos iguales, y no, somos iguales en derecho, pero no somos iguales. Entonces, las instituciones deben tener prácticas de equidad. Si las personas con discapacidad, el colectivo LGTB, las mujeres, los niños, las niñas, los hombres, no es lo mismo un hombre blanco, un hombre negro, en tanto cuando va a un servicio, esa es la realidad.
Pero reconocer esa diversidad, el que no se crea que todos somos iguales, que se pueda ver, tener esa mirada de la interseccionalidad, esa mirada de la comprensión. Ella habla mucho del concepto de comprensión. Ella hace una diferencia entre entender y comprender. Incluso la comprensión, el concepto de comprensión le trajo a ella muchos problemas. Especialmente cuando ella estuvo en Nueva York, ella trabajaba en un diario o fue buscada en ese diario para que sea corresponsal del juicio de Eichmann, que eso fue famoso. Eichmann fue el judío, uno de los guardias alemanes que estaban encargado de la solución, se llamaba la solución final. O sea, él era que trasladaba a los presos, a los que él recogían, y lo llevaban hacia el campo de concentración para que sean incinerados o quemados, no sé cómo se dice. Y él era que lo hacía. Y él, cuando ella estuvo en el juicio, él decía, pero ¿por qué me condenan? Yo simplemente hice lo que tenía que hacer. Yo hice lo que me mandaron a hacer y lo hice muy bien. Era un buen funcionario. Yo fui un excelente funcionario, fui un excelente padre, un excelente ciudadano. No entiendo por qué me condenan. Y ella empezó a hacer esa reflexión de la comprensión justamente con este caso, porque ella decía, bueno, él no era un monstruo como se creía, él simplemente era una persona mediocre. Y le cayeron arriba. ¿Cómo que tú estás defendiendo? Y ella decía, no, yo no estoy defendiendo. Primero, los judíos fueron víctimas, pero también hubo un grupo que se unieron en vez de defender. Pero también él no tenía una capacidad de pensar. Y ustedes van a decir, bueno, pero y él era un ciudadano ejemplar. Por eso ese concepto también de acción política y comprensión. Comprender y entender. A veces entendemos, pero no comprendemos. Y comprender significa ir más allá hasta de nuestros propios prejuicios. Y fue lo que ella hizo. Y siempre digo una frase que dice el maestro Astacio. Y bueno, ayer la dije en una clase también, que él decía que la persona que vive presa en sus prejuicios nunca va a ser libre. Entonces ella tuvo muchos ataques por parte de los judíos, de su gente, y ella entonces empezó a decir, bueno, ya yo no quiero a nadie, yo solamente quiero a mis amigos. Ya yo no quiero país, no quiero patria, yo solamente quiero a mis amigos. Exactamente. Pero nada, eso es lo que iba a decir sobre Hannah Arendt. Le voy a decir algunos libros de ella aquí en las notas, porque tiene una presentación, pero como el maestro Astacio no puso presentación, yo quise también ser, ¿verdad? La alumna no se va a quedar atrás. Oh, no, es que si es mi maestro, tengo que, ¿verdad? Oh, tengo un compromiso aquí moral de salir bien. El libro de la condición humana, que es uno de los libros más influyentes, donde ella hace una aclaración de qué significa la condición humana, que no es naturaleza humana. Lo que ahí ya habla del espacio político, del espacio público, de la esfera privada, doméstica, de esa esfera a veces que estamos sometidos en la familia, que es lo que diga mamá, lo que diga papá. Está Eichmann en Jerusalén, que es cuando ella comienza a adoptar el concepto de la banalidad del mal. No, y hacía la aclaración, no significa que el mal sea banal, sino que lo puede cometer cualquier persona. Los orígenes del totalitarismo, también un libro sobre la revolución,
y la vida del espíritu. Hasta aquí mi breve presentación. Gracias. ¿Una pregunta? ¿Ella asumió alguna, por ejemplo, alguna función pública o...? No, ella era maestra. Ella fue maestra de la Universidad de Chicago, que luego del escándalo que pasó con el periódico de New Yorker y el caso de Eichmann, la llamaron para ser cancelada y ella dijo, no, yo de aquí no me voy. Yo de aquí no me voy. Y ahí explicaba luego a sus alumnos y a algunos que fueron para contrarrestar el discurso que ella hacía. Bueno, y ahí ella explicó un poco de lo que pasaba por su mente, porque ella entendía que Eichmann no era ese tal monstruo como se creía. Pero función pública no, ella sí hizo activismo estudiantil, pero luego ella sufrió como un desencanto. Por ejemplo, ella nunca participó en actividades feministas, nunca participó ya luego en actividades de organizaciones muy de lucha, así, de estar en constante apogeo. No, ya después se dedicó a escribir, a pensar, y ya tuvo después su vida contemplativa. Esa vida que ella antes criticaba. El caso de Hannah Arendt, como ella lo vivió, todo eso del nazismo, entonces ella comenzó a buscar explicaciones a partir de eso. Hannah Arendt, como dije, ella era activista, pero ella comenzó ya luego una vida contemplativa, pero no fue una vida contemplativa porque ella quiso, ella tuvo un accidente. Ella estuvo en un taxi, iba por el Central Park, y un camión de la basura chocó el automóvil, el carro donde ella iba, el taxi, y ella tuvo lesiones y empezó a tener problemas. También su esposo había fallecido, y ella su esposo fue una parte fundamental luego de Heidegger de todo su pensamiento, porque ese apoyo, ese acompañamiento, él estuvo siempre ahí. Entonces, al fallecer su esposo, y al tener ese accidente, bueno, ella ya se empezó a escribir, y hay muchos textos todavía de ella, incluso el libro que es La Política, un texto que salió luego de que ella falleció, que se hizo las recopilaciones de los textos, pero todavía hay libros de ella que todavía no han salido a la luz. Por eso ella se dedicó a escribir y a esa vida de poder comprender, de poder expresar cómo ella interpretaba el mundo en ese momento. Claro, un mundo que fue muy cambiante, porque ella, como sale de la Alemania nazi y va a Estados Unidos, ella se queda impresionada por la vida de Estados Unidos, por la democracia de Estados Unidos, por las leyes de Estados Unidos. Y entonces ella queda fascinada y comienza a decir, bueno, pero por allá no se puede hacer esto, aquí sí, allá no se puede hacer otro, aquí sí. Y entonces comienza a partir de ahí a pensar esa parte de la política, decir, bueno, la política tiene que ser de todos estar juntos, la política tiene que ser de todos y todas a partir de diferentes ideas, no importa cuál idea sea, siempre que haya un consenso. Y la política tiene que ser en la esfera pública y tiene que ser en beneficio de todos y todas, no puede ser en beneficio de un grupo y en beneficio de otra. Pero esa reflexión ella la hace a partir de lo que ella vivió, eso fue para ella, y naturalmente debió haber sido muy, muy desgarrador. Tú tener que salir de tu país, huir, dejar tu familia, dejar tu entorno, no saber si alguien quedó vivo, quedó muerto. Horrores. Entonces, ella era muy griega. Ella realmente, todo su planteamiento en cuanto a lo que es la democracia, aunque obviamente, ¿verdad?, el concepto ciudadanía, quiénes eran, quiénes no eran, ella hace también una crítica, pero sí su pensamiento parte del pensamiento griego.